Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, estimados estudiantes? Bien, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy bonito y muy interesante dentro de este módulo de relaciones humanas, pues ya estamos en la recta final de dicho módulo, el cual lo vamos a tratar de hacer de la mejor, ¿sí? El día de hoy tenemos una actividad muy chévere también en la plataforma para poder, en este caso, que ustedes obtengan su tercera calificación y el día de mañana, pues, solo se les enviaría lo que respecta a la parte de la evaluación. ¿De acuerdo? La vamos a hacer muy sencilla también, fácil para que usted la pueda contestar con preguntas de sentido común y de selección múltiple. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer? Fíjate, el tema que hoy vamos a revisar con ustedes, pues, después de trabajar lo que es el factor personal y todos esos antecedentes, pues, vamos a trabajar lo que es la convivencia. ¿De acuerdo? Entonces, la convivencia entre un grupo o un sector en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo, pues es muy interesante. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los conductores profesionales nos tenemos que rodear de varios conductores, de varios usuarios de la vía, es decir, de muchas personas. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí los pilares fundamentales, como son la comunicación, el entendimiento, lo que respecta a la parte de la buena convivencia que yo les dije hace muchas clases atrás, y miren, hoy recaemos en este tema, ¿de acuerdo? Entonces nosotros cuando hablamos de convivencia, pues simplemente hablamos de una coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos que deben compartir una, ¿de acuerdo? Entonces nosotros como conductores profesionales, ¿qué espacio vamos a compartir? Lógicamente, el espacio vial, ¿de acuerdo? Pero ese espacio ideal tiene que estar basado en qué? Respeto. Lógicamente tiene que haber amabilidad y el pilar fundamental para que exista esa coexistencia física y pacífica es netamente, estimados estudiantes, la convivencia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos decir que la convivencia se trata netamente de nuestra vida en común y de la armonía que buscamos con la relación entre personas. ¿De acuerdo? Entonces, en estas personas que debemos vernos todos los días o que tenemos que pasar muchos días. Y aquí vienen dos puntos claros, lo que yo les hablaba. Lo que respecta a las relaciones humanas primarias, que era por un vínculo, por algo que ya se tenía, y también las secundarias, que era por una necesidad. ¿De acuerdo? Para nosotros los conductores profesionales del 100% de las personas que vemos o que vamos a tratar, pues en muchas ocasiones no las vamos a conocer. Es decir, el porcentaje de ese 100%, el máximo va a ser personas desconocidas. Y esas personas desconocidas son las personas que nosotros debemos tratar de qué? De entablar esa convivencia armónica basada en la comunicación, en el respeto, sobre todo en el factor personal que nosotros indicamos. Y recuerden que el pilar del factor personal es netamente la madurez. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos decir una pregunta, un interrogante. ¿El ser humano es egoísta o solidario por naturaleza? ¿Mm? No lo sabemos. Tenemos que analizar este particular allí. Entonces, nosotros podemos, dice, la contradicción primera seguramente llegue cuando se formule la pregunta del título de esta sección. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Somos egoístas o somos solidarios? Por naturaleza nos hacemos, somos, nacemos, pues, ¿qué pasa ahí? Pues, ¿verdad? Entonces, esa parte tenemos que darnos cuenta. Entonces, nosotros podemos tomar dos puntos de vista. El del filósofo Thomas H., el cual dice lo siguiente. El comportamiento de las personas y de los estados parte de que las personas son por naturaleza egoístas. ¿De acuerdo? Entonces puede ser. Pero otros pensadores como Sussman afirman que la especie humana es inherente, solidaria y cooperativa y podrá ser egoísta de acuerdo al camino personal y cultural que vaya a tomar. ¿De acuerdo? Entonces, uno dice que somos egoístas netamente. Los otros pensadores indican que nosotros por naturaleza somos ¿qué? Solidarios y cooperativos, no somos egoístas, pero nos hacemos egoístas ¿por qué? Por la convivencia que en veces pasamos o que desarrollamos. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte hay que tomar muy en cuenta. Yo
Si usted me pregunta, profe, ¿con cuál usted coordina o con cuál usted en este caso tiene bien a analizar? Yo sería por las... Yo creo que todas las personas somos buenas, nadie nace malo, ¿de acuerdo? Pero sí aprendemos o desarrollamos ese egoísmo o esa solidaridad en el transcurso de qué, de cómo nuestra madurez y la forma que conocemos va superando, ¿de acuerdo? Entonces es algo muy importante para la convivencia. Entonces nosotros podemos analizar muchas cosas más, podemos decir que desde otras posturas filosóficas, casi todos los modos en los que se han organizado las personas a lo largo del tiempo incluyen con distintos matices de las dos nociones, ¿de acuerdo? Nacemos egoístas o nacemos solidarios y nos hacemos egoístas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos netamente en sí, en esta sociedad tan compleja, pues vivimos combinados de la ambición y el interés individual, con necesidades y búsquedas de logros colectivos. Es decir, primeramente nosotros. Yo sí concuerdo con eso, porque para que un grupo funcione, primeramente debemos ser nosotros de estar bien, ¿de acuerdo? Tener el conocimiento, saber comunicarnos, pero también ese nosotros ser o esa parte individual también en veces la utilizamos ¿para qué? Para hacer daño, ¿de acuerdo? Para hablar, para criticar, para hacer muchas cosas incorrectas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, acá dice que debemos tener un equilibrio, ¿de acuerdo? De estas dos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir que la convivencia es netamente una adaptación de varias formas o de varias personalidades, de varias formas de comunicarnos o de varias formas de actuar, ¿de acuerdo? Entonces eso debemos tomar en cuenta. Y aquí el grado de madurez, la tolerancia, la buena comunicación, el respeto, tiene que estar sí o sí. Y sobre todo algo que revisamos la clase anterior, que es, ¿de acuerdo? El equilibrio emocional. Recordemos que nosotros como personas no podemos decidir qué sentimos, pero sí podemos decidir qué hacemos con esos sentimientos al momento de actuar en sociedad o de forma grupal o de cualquier situación de eso. ¿De acuerdo? Entonces tomemos en cuenta ese particular. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nosotros podemos tomar varias pautas para poder tener una convivencia correcta. Y ustedes como personas adultas más que nada lo saben y lo realizan y lo analizan. Y nosotros podemos decir que existen muchos ámbitos para poder convivir. ¿De acuerdo? Entonces, espacios como el trabajo, la escuela, espacios públicos, barrios, edificios, grupos de amigos, familias, trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso, nosotros siempre y cuando debemos regirnos a que exista un código de comportamiento que hacen una buena convivencia. Y es justamente lo que hemos venido trabajando. Hemos hablado de responsabilidad. La responsabilidad para la convivencia es muy importante. El respeto entre las personas que conviven, lógicamente. Ser honesto, ser solidario, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte la tenemos que analizar muy bien. ¿Sí? Entonces, nosotros después de analizar esta parte de la convivencia, nosotros vamos a recaer, y eso se los voy a explicar mañana, que va a ser la última clase, que existen conductas por no sabernos comportar o por no poder convivir bien, hay conductas que dan riesgo, ¿de acuerdo? Que nos hacen unos conductores riesgosos para la sociedad. Y vamos a analizar varias cosas interesantes el día de hoy, ¿sí? Entonces, y justamente nosotros ya con esto estaríamos finalizando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar o qué vamos a tener que hacer después de la explicación? Vamos a ver cómo les ha ido en su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, miren, aquí está. Ya hay personas todavía que me deben calificaciones, ¿verdad? Entonces, el día de mañana voy a revisar personas que sigan debiendo calificaciones. Y el día de hoy vamos a dejar su trabajo, ¿sí? Vamos a ver cómo les va. De igual forma va a ser un comentario, una pregunta también, ¿sí? Va a estar para 20 puntos. Esta pregunta se va a llamar, ya tiene un tema, se la conoce como estudio de caso, ¿sí? Estudio de caso
va a ser vamos a poner un caso acá y vamos a responder unas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, el caso se va a llamar respeto en la vía, ¿de acuerdo? Este caso es algo bien interesante de analizar, ¿sí? Entonces, mira qué dice acá. El caso se lo conoce como el siguiente. ¿Qué dice? El contexto. Dice, María es una conductora profesional de camiones en Ecuador. Durante uno de sus viajes, se detiene a una gasolinera para descansar mientras toma su café. Escucha a otro conductor quejarse que la gente en la carretera no tiene respeto por los camiones. Este conductor menciona que constantemente se siente presionado por vehículos pequeños que lo adelantan de forma peligrosa y porque los pasajeros lo tratan mal cuando se mueve rápido en el tráfico. María ha pasado por situaciones similares, pero su enfoque ha sido diferente. Ella siempre intenta ser amable con otros conductores, incluso cuando la impactan, y ha aprendido a manejar el estrés de manera calmada. Para ella, mantener relaciones humanas saludables en la carretera es tan importante como, como conducir con seguridad. Sin embargo, a menudo se pregunta por qué otros conductores y pasajeros no valoran el esfuerzo de los conductores profesionales y ponen su trabajo. Entonces, en un comentario, contestar las siguientes preguntas. ¿Sí? Entonces, en un solo párrafo, usted va a contestar lo siguiente. Ya le voy a decir que quiero que conteste. Yo quiero que analice bien el caso y pueda contestar lo siguiente. ¿Sí? Ok. Dice, ¿qué importancia cree que tiene el respeto mutuo entre conductores profesionales y usuarios de la vía? Entonces, otra respuesta que en el mismo comentario debe poner, ¿qué lecciones sobre relaciones humanas se pueda aprender del enfoque de María? ¿De acuerdo? Y por último, ¿cómo pueden los conductores profesionales mejorar sus interacciones con otros conductores y pasajeros en las carreteras del Ecuador? ¿Sí? Entonces, en un comentario voy a poner ahí un párrafo, contestar las siguientes preguntas. Y listo. Entonces tampoco va a tener que subir nada a usted. Lo único que va a hacer es contestar. ¿De acuerdo? Entonces eso es todo lo que va a hacer. Entonces esto va a estar abierto hasta el día de mañana, hasta las 20 horas. ¿Sí? Entonces mañana solo hacemos una pequeña evaluación nada más y nos quedaría listo. Sí, la evaluación va a ser netamente virtual, ¿de acuerdo? Entonces les envío la forma y tranquilamente lo van a tener que realizar, ¿de acuerdo? Entonces miren, hasta ahí el trabajo del día de hoy. Es de ayer, no les cargué porque sí, me quedé sin energía internet, entonces ya se me hizo imposible. Pero el día de hoy compensamos. Mañana también se envía una clase para ya finalizar el módulo y se les envía el link para que puedan hacer ustedes tranquilamente su actividad de la evaluación. Entonces, de ahí sí obtenemos las 4 calificaciones que debemos tener. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí mi trabajo del día de hoy. Espero que estén pasando bien, pues, y sí, extraño trabajar de forma sincrónica con ustedes, pero lo hacemos de forma asincrónica y lo estamos haciendo bien. Y sobre todo, si usted observa de manera responsable cada uno de los videos, realiza sus actividades de forma responsable, pues de seguro le va a ir muy bien. Entonces, hasta ahí me quedo. Gracias por atenderme y estamos encontrando en otra clase el día de mañana. Hasta luego.